Hola mis renegados ninjas clase S, y también, gamers XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo. Hoy continuaremos con este fanfic, porque es año nuevo, na mentira, porque gano en la votación, pero antes de seguir con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para Johan Sánchez, Neo Ultame, Francisco Cueva, Maxi Fuente, Daniel Mozombite, y por último, Rosendo May. Tened una feliz Nochebuena, amigos. Cenen rico, estén con su familia y nada, felices fiestas. Y feliz año nuevo si no nos vemos. Y nomini patens filiam spiritus sancti. ¡Qué bien!, ¿no? ¿Sabéis un secreto? Es la misma mierda, pero sí que es verdad, tienen algo en común, y es que ella no te quiere. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Pero... eres mi ídolo. Si ves esto, te quiero. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco del universo de Sao, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, una Asuna estaba asustada por estar en un mundo que no era de ella, y se maldecía por algo que hizo. Me siento tan sola, porque había discutido con él. Si no hubiera discutido, no estaría sola por ahí, y jamás me hubieran arrastrado a este lugar. Por favor, alguien que me ayude, por favor, Naruto, ven rápido, dijo la pelinaranja llorando, porque había perdido todas sus fuerzas, y del otro lado, dijo el rubio confundido. ¿Qué pasa?, preguntó Alice con curiosidad. Nada, me siento incómodo, respondió el rubio que se masajeaba sus hombros. Solo hagamos esto, y volveremos a casa, respondió Alice con una sonrisa que Naruto había devuelto. Mientras que todos se preparaban para entrar hacia un lugar que los llevaría hacia la cima, porque los que custodiaban la entrada por primera vez hablaron. Ustedes que no conocen la altura de los cielos, ¿desean pasar hacia el castillo del rey?, preguntaron los que custodiaban la entrada sin emociones. Pues claro Roca, habló Tobías con una gran sonrisa. Todos se rieron, pero después apareció una pantalla en donde decía, intentarás la gran aventura, y también pasar a los guardianes del árbol del mundo, y todos afilaron su mirada, mientras que aceptaban la aventura, pero el Kirito que venía de otra dimensión solo dijo, espera un poco más Asuna, iré ahora, y lo dijo con determinación, y los guardias dijeron, entonces, demuestra que eres digno de alzar vuelo con tus alas, y poco a poco empezó a abrirse la gran puerta, que los llevaría hacia la cima. Estoy listo, dijeron todos con confirmación, pero qué problemático, ¿por qué tengo que hacer esto?, decía el Nara que solo le gustaba estar en casa y ganar dinero haciendo un clic en una computadora, eso era lo suyo, no se esforzaba nada, y por su culpa, Chomei también se hizo perezoso, porque Shikamaru lo malcriaba, pero cuando Chomei se ponía serio, entrenaban todos los días, pero como Shikamaru era alguien que lo consentía, les daba muchas libertades, pero ahora, todos estaban en una habitación oscura, porque no había ningún enemigo a la vista. Esto me suena mucho a cuando enfrentamos a ese, ¿cómo se llamaba?, Reapero o algo así, decía Naruto que miró arriba de él, porque en su batalla, el enemigo apareció arriba de donde ellos estaban parados, y ellos miraron hacia arriba también por instinto. Pero después de unos minutos, la habitación se había iluminado por completo, y era una luz cegadora, algo que hizo que todos se cubrieran por instinto. Si antes pensaban que era difícil, bueno, ahora lo sabemos, decía Naruto con seriedad, porque la luz que los iluminaba, estaba soltando a varios guardias que custodiaban la entrada del castillo del rey. No puedo creerlo, dijeron Karin con Alice mirando en todos lados, porque parecían rodeados. Esto se ve mal, decía Kirito Jinchuriki mirando en todos lados también. Bueno, querían desafío, asintió Asuna con confirmación. Las Lefa estaban con seriedad, porque no sabían por dónde atacarían sus enemigos, pero con el pelinegro Kirito de otra dimensión, solo se concentraban ir hacia la cima, porque en el centro de donde ellos estaban parados, pero ahí en la cima,
había algo, ahí está la entrada, habló el pelinegro con seriedad, ¿qué esperan chicos? A darle, gritó Tobías con una gran sonrisa, y luego sacó sus alas, y se había impulsado hacia la entrada a toda velocidad. ¿Qué rayos? Decía Shikamaru que se había protegido, porque Tobías se había marchado hacia la cima, maldición, solo síganlo, gritó Naruto que empezó a seguir a Tobías que decía, llegaré primero, y luego todos dieron una gran sonrisa, y también salieron en un estallido de poder, y varios guardias del árbol empezaron a ir en contra de ellos, pero los del grupo de Alice con Naruto, hacían todo lo posible para contrarrestar cualquier ataque del enemigo que mientras más los aniquilaban, más salían para combatir, demonios, decía Shikamaru que había volado a toda velocidad, mientras que varios guardias del árbol lo seguían. Pero nadie lo podía alcanzar, y la batalla era un caos, porque varias explosiones se podían escuchar. Y los jugadores que estaban en la ciudad, estaban incrédulos, porque había varios estruendos poderosos que estaban escuchando. ¿Qué es? Preguntaron algunos sorprendidos. No lo sé, pero parece que alguien quiere entrar hacia el castillo del rey, decía otro, pero eso no tiene sentido. Muchos intentaron hacer eso, pero el que lo había intentado, jamás hizo este ruido, decían otros con incredulidad, pero con los que estaban combatiendo, varios embistieron a Tobías a toda velocidad. Gritó el rubio que estaba cayendo de una gran altura, porque una oleada de guardias lo estaban bajando a toda velocidad. Ahora, gritó Alice que dio un pisotón en la espada de Naruto, porque lo había balanceado hacia un Tobías que estaba gritando, y Alice hizo que su katana brillara con mucho poder, e hizo un gran desastre por todo el lugar, y una gran explosión se hizo escuchar. Y más guardias salían para combatir, esto no tiene fin, habló Asuna mirando en todos lados, porque había bajado a toda velocidad, porque varios lo seguían también a ella, Kirito también se movía a toda velocidad, porque lo seguían sin que lo pudiera evitar, atraíganlo hacia aquí, gritó Shikamaru que había bajado también, y cuando los tres tocaron el suelo, se impulsaron hacia Shikamaru, que simplemente juntó sus manos, y todos los guardias quedaron paralizados. Kagemane, con éxito, habló el Nara riendo, acaben con todos, gritó Shikamaru con diversión, porque quería probar algo, y cuando todos los guardias fueron aniquilados, más habían salido para combatir, pero que, dijeron todos incrédulos, no tiene fin, porque los guardias son lo mismo, acabamos con uno, y vuelve a salir rápidamente, y solo nos estamos cansando, respondió Shikamaru que estaba con seriedad, y todos comprendieron cómo estaba diseñado la prueba para llegar al castillo. Entonces, si logramos que todos estén afuera, ¿qué pasaría? Preguntó el Kirito que venía de otra dimensión, que miró hacia Shikamaru que dijo, bueno, algo malo, respondió el Nara estoicamente, porque todos estaban en el suelo, y todos vieron como varios guardias empezaron a sacar flechas de energías. Y todos iban hacia ellos, pero ¿qué? Dijeron todo el grupo incrédulos, lo sabía, asintió Shikamaru con confirmación, eso no es bueno vaca, gritaron todos con furia hacia el Nara que dio una media sonrisa, porque estaba listo para continuar con la pelea, porque hizo que su katana fuera clavado en uno de los guardias, y las flechas de energías fueron hacia todos, pero no eran coordinados, así que todos empezaron a esquivar todo lo que le lanzaron. Naruto juntó sus manos mientras decía, Doton, Dorineki, él no estaba atado a nada del juego, era alguien libre. ¿Qué hace? Decía el pelinegro de otra dimensión, que vio incrédulo como Naruto hizo un muro de roca, y una gran explosión se hizo escuchar. Eso siquiera es posible, dijeron los que no conocían el jutsu. Segunda ronda, gritó Tobías con una gran sonrisa, y todos solo afilaron su mirada, porque después, todos se impulsaron hacia todos sus enemigos, que estaban listos para el combate, porque tiraron ahora sus armas hacia todo el grupo, que estaban contrarrestándolos a toda velocidad. Estas alas me molestan, decía Naruto que empezó a correr hacia una sola dirección, y todos lo miraban, porque Naruto empezó a correr por la pared de la habitación, y lo hacía a toda velocidad, pero Alice lo seguía de cerca, pero era volando, y varias estocadas hacían que varios guardias lo siguieran de muy cerca, pero ellos no se detenían. Lo mismo, habló Kirito Jinchuriki que empezó a correr, y Asuna lo seguía de cerca, mientras hacían un desastre por todo el lugar. Tu turno Karin, gritó Tobías que dio una patada giratoria, y la pelirroja
salió en un estallido de poder, porque hizo que la patada de Tobías le diera impulso para ir hacia la cima, y luego Shikamaru sacó su chakra Biju, y luego tomó a Tobías que estaba listo para la acción. Ahora, gritó el Nara con una gran sonrisa, y Tobías dijo, sí, porque varios guardias mandaron sus ataques a Karin, que estaba enfocada en llegar hacia la cima nada más, pero varios ataques fueron hacia ella, pero un Tobías rápidamente los había contrarrestado, y una gran explosión se hizo escuchar. Lefa del grupo de los Uzumakis empezó a volar a toda velocidad, y Shikamaru habló, no ataques, solo haz que te vean, sé que eres rápida, atráelos a este lugar, gritó el Nara con seriedad, y la rubia Kirigaya asintió con confirmación. Mientras que estaba volando a toda velocidad, pero solo esquivaba los ataques, y los que no tenían relación con el grupo de los Uzumakis hicieron lo que Shikamaru había dicho también, porque estaban atrayendo a los guardias, que cuando vieron que solo esquivaban, pusieron su mira en ellos, pero con Karin, llegó hacia la cima, y sacó un kunai. Ja, esto es de nosotros, gritó la pelirroja con una gran sonrisa, porque hizo emerger su chakra Biju, y lo clavó en la puerta de la entrada del castillo, pero varias armas fueron hacia ella, que se había impulsado hacia abajo, y juntó sus manos mientras decía, Futón, Daitopa, estilo de viento, gran ruptura, gritó la pelirroja con furia, y varias armas que iban hacia Tobías, fueron desviadas, pero él no se podía detener, así que Karin, lo había tomado de su chaqueta. Y ambos bajaron a toda velocidad, y varios guardias lo seguían de muy cerca. Karin, ¿qué pasó?, gritó Alice que estaba combatiendo a toda velocidad. No lo sé, pero puse un kunai en ese lugar, respondió Karin que estaba bajando a toda velocidad, y Tobías estaban con ella, porque estaba haciendo que varios ataques de los guardias no les hicieran nada. Yui, te mandaré a ese lugar, habló Naruto con seriedad. Hai, respondió una pequeña Yui con confirmación, y Naruto hizo una posición de mano, y Yui desapareció en un destello, mientras que ellos estaban combatiendo todavía, pero un Shikamaru estaba con seriedad nada más, porque dijo, creo que hay que sacar a todos los Bijus, pero también, sería como hacer trampa, habló el Nara con diversión, veremos, quiero ganar sin trampa, habló Alice con confirmación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar?, preguntó Shikamaru que estaba mirando hacia Alice que dijo, si Yui dice que alguien está metiendo mano en este lugar, también lo haremos nosotros, respondió la rubia con confirmación, y todos asintieron, y siguieron combatiendo a toda velocidad, pero con Yui, estaba en donde dejaron un kunai, y tocó la puerta para ir hacia el castillo del rey, y abrió sus ojos un poco sorprendida, y después se había puesto en una pose de meditación, y cerró sus ojos, porque les daría la información a todos, porque dijo, papá, este lugar, no es un evento para una gran aventura, esta puerta, está sellada por los administradores, parece ser que no tenían pensado en que alguien ganara en este lugar, habló Yui con seriedad, pero ¿qué?, dijeron los Asuma y Kirito Jinchuriki sorprendidos, incluso la Lefa Kirigaya se había sorprendido por eso. Los que venían de otro universo también se habían sorprendido por lo que escucharon, hicieron trampa, habló Alice que estaba con una gran sonrisa, qué genial, y no problemático para mí, dijo Shikamaru que estaba con diversión, porque todos los que estaban combatiendo estaban bajando a toda velocidad, y los guardias lo seguían de cerca, me pregunto qué harán, decía Lefa que solo conocía al Kyuubi, porque cuando todos estaban en el suelo, todos los guardias cargaron sus ataques hacia todo el grupo, si tienen algo bueno, sáquenlo ahora, decía Kirito que no era Jinchuriki incrédulo por lo que veía, y la Lefa que vino con ella, también decía lo mismo, pero los del grupo de Alice y Naruto, hicieron varias posiciones de manos mientras decían, Kochiose no Jutsu, Jutsu, de invocación. Y de una gran cortina de humo, emergieron varias bestias con cola, ja, reía Kurama con diversión, y el resto también decían lo mismo, pero que, dijo Kirito que no era Jinchuriki incrédulo por lo que veía, Lefa de su mundo también estaba sorprendida mientras miraba los Bijus, por ellos, gritó Naruto con una gran sonrisa, Biju-dama, gritaron todos los Bijus en sincronía, mientras que una gran explosión se hizo escuchar,
«Guau», dijo Asuna mirando el desastre que hizo su Biju, 1000 rayos, esto es ser un beta tester, decía el Kirito Jinchuriki con una gota estilo anime, pero ese gran estruendo que se había escuchado, hizo que toda la ciudad temblara por completo, como si fuera algo natural, como si esto ya no fuera un juego de realidad virtual. Porque el mismo mundo virtual se había movido por un gran temblor que solo pasaba en el mundo real. «Ataca por este lugar», gritó Tobías con una gran sonrisa, y Gyuki solo dijo, «Biju-dama», y apuntó hacia la pared, y una gran explosión se hizo escuchar. «Rum». Y los que estaban sorprendidos por la devastación, solo dijeron, ¿por qué un gran viento poderoso casi los manda a volar? ¿Qué había en ese lugar?, preguntó Gyuki con curiosidad. «Había más enemigos», asintió Tobías con diversión, pero después Shikamaru dijo, «Ahí hay otro», y Chomei dijo, «Biju-dama», y otra gran explosión se hizo escuchar. «Rum». Pero Shukaku con Kurama se pegaban entre ellos. Porque no se querían. «Lárgate mapache», gritaba Kurama molesto, «tú lárgate estúpido zorro», y ambos decían, «Biju-dama», y querían matar más que el otro. Gritaban los demás porque estaban haciendo un desastre en la habitación, incluso los guardias parecían que tenían miedo, algunos solo sacaban la cabeza para ver si no había explosiones en donde supuestamente estaban de guardias. «Corre Son», gritaba Kirito cómicamente, decía Son que corría por su vida, porque grandes explosiones se podían escuchar. «Rum». «Kiara», gritaba Asuna que corría con Saiken por todo el lugar también. «Malditos sean, pueden comportarse», decía Saiken que gritaba a Shukaku con Kurama. Kokuo que estaba con Karin, se protegía su cabeza. «¿Qué les pasa a esos dos? ¿Que no se llevan bien o qué?», decía Karin que estaba gritando. Gritaba Matatabi que corría por todo el lugar, porque varias explosiones se podían escuchar. «¡Alto!», gritaba Naruto hacia Kurama con Shukaku que no le hacían caso, y los que no tenían Biju decían, porque esquivaron a cada rato varias explosiones que los mandarían afuera del juego, y estuvieron así por varias horas, hasta que minutos después, vieron que todo el lugar estaba completamente destruido, ni siquiera había guardias que salieran para combatir. «Entonces, ¿todo ha terminado?», preguntó Shikamaru que estaba sucio su cara. «Tos», dijo Tobías que había tosido humo. Naruto estaba despeinado, y miraba en todos lados. Kirito estaba tirado lejos del lugar, y cerca de él, estaba su esposa Asuna que también, estaba tirada. ¿Qué rayos?», decía Alice que estaba sucia, y era por varias quemaduras. Eso no fue alianza», habló Karin que estaba sus lentes roto, y los que no tenían Biju, estaban bien en la orilla, y veían como todo estaba siendo destruido sin que nadie lo impidiera. Yui no había bajado para ver qué pasaba, ella era muy inteligente, no haría nada si iba, así que se quedó arriba para salvarse de su castigo. Kirito que estaba tirado, solo dijo, «Hurra», sí, lo dijo asustado, porque Son empezó a tirar Biju-dama para protegerse, y luego todo se fue abajo. Desgraciados», decía la peli azul que estaba jadeando, y jamás se había enojado con alguien, pero ahora, sí estaba enojada. «Eto, ¿hay que subir?», preguntó Naruto despeinado. Y todos les salieron una gota estilo anime, porque la escena era cómica, todos estaban lastimados. Primero Kurama con Shukaku competían por quién mataba más guardias, total a cada rato salían, pero después se empujaron, y luego siguieron los golpes, y luego las Biju-damas y también, insultos, hasta que empezaron a tirarse con todo lo que tenían. Los demás no querían intervenir, pero después, vieron que la cosa iba a peor, y se empezaron a defender, y luego también tiraban Biju-damas por todo el lugar, y todo se vino abajo. Solo gritos se podían escuchar en la habitación, y no pararon hasta que los Biju se cansaron, y luego como si nada desaparecieron del lugar, y ahora mismo, todos flotaban lentamente hacia la cima, todos sucios y lastimados. Los que no estaban lastimados eran las dos Lefa, y el Kirito que no era Jinchuriki.
porque el pelinegro miró hacia en donde podían salir los guardias del castillo, pero vio que uno parecía que lo había mirado, y rápidamente se había acomodado, como si dijera, ya pasaron la prueba, esto no es mi asunto, y Kirito le salió una gota estilo anime. Lefa del grupo de los Uzumakis también vio algo así, porque el guardia miraba hacia abajo, y cuando se dio cuenta que ella lo miraba, rápidamente fingió que estaba apagado. ¿Acaso fingió que ya está vencido?, decía la rubia con una gota estilo anime, pero más grande, pero la otra lefa de otro universo, veía todo el lugar, y estaba incrédula. ¡Guau! Mira lo que hicieron esas bestias, no hay nada intacto, y eso que esto es un juego, normalmente se regenera todo al instante, decía la rubia con una gota estilo anime también, pero todos llegaron hacia la cima. Y ahí estaba Yui. ¿Qué les pasó?, preguntó la rubia incrédula. Ganamos, dijeron todos que tenían la mirada perdida. Ya veo, respondió Yui, que no quería mirar hacia sus padres, porque estaban lastimados, y luego Shikamaru empezó a hacer lo que solo él sabía hacer, y era hackear todo el lugar. Los Kirito veían cómo hacía las cosas Shikamaru, y todo era asombroso, porque minutos después, el Nara solo dijo, no problemático, sistema, conoce a Shikamaru Nara, escribiendo código, decía el pelinegro Nara que estaba con una media sonrisa, y la puerta empezó a abrirse lentamente, y todos sacaron algo para tomar, y poco a poco sus heridas estaban sanándose rápidamente, y segundos después, todo estaba bien, porque ahora se enfocarían en la última batalla. Todos, habló Shikamaru que puso una tarjeta negra enfrente de todos. Deben de tocarlo, habló el Nara con seriedad, y todos lo habían tocado, y después, desaparecieron del lugar, y no había quedado nada en donde una vez, habían combatido para llegar hacia el castillo del rey, y aparecieron hacia unos pasillos, porque todo era blanco. Hay dos caminos, uno que lleva hacia todo el servidor, y otro hacia en donde está el castillo del rey, o tal vez es en donde está Asuna encerrada, habló Shikamaru que estaba mirando hacia todos los presentes. Iré con Shika, habló Tobías con una gran sonrisa. También yo, dijo Kirito con confirmación, y Asuna solo asintió también. Quiero ir también, a ver qué más puede haber, habló Naruto mirando hacia Alice que dijo, hay que saber qué es lo que debemos de hacer cuando Kirito con la Asuna de otro mundo se encuentren, tal vez ahí se abra una puerta. Ya sabes, y tendrás que sellarla, dijo Alice con seriedad. Maldición, sí, lo había olvidado, pero sí, hay que hacer eso, asintió Naruto con confirmación. Bien, ya están armados los grupos, y recuerden, nadie es amigo en este lugar, todos son enemigos, habló Alice con seriedad. Hai, respondieron todos con confirmación, y se habían dividido para ir hacia su objetivo. Las Yui estaban hablando, estamos cerca, porque cuando habían salido del pasillo, vieron que el árbol parecía un enorme bosque que era tocado por las nubes del juego. Yui, esto es, decía Alice sorprendida. Hai, aquí es la cima de todo, habló la rubia Yui con emoción. Yui, dijo el Kirito que no era Jinchuriki. Por aquí papá, habló la Yui pelinegra que asintió para que lo siguiera. Creo que está emocionado, decía Naruto con diversión. Alice solo dio una sonrisa, pero con el resto, estaban corriendo hacia una sola dirección. Me robaré todo este lugar, y cada descarga, me dará millones de dólares, decía Shikamaru con una gran sonrisa. Solo piensas en el dinero, dijeron Asuna y Lefa sin interés. De algo tengo que vivir, respondió el Nara sin interés. ¿Por dónde?, preguntó Kirito Jinchuriki mirando en todos lados. Síganme por este lugar, habló Shikamaru que seguía corriendo, y todos sus compañeros lo seguían de muy cerca, porque el sistema estaba cerca, porque vieron que un camino llevaba hacia una puerta que estaba en el mismo árbol que habían llegado. No hay enemigos, decía Tobías sin interés. ¿Qué esperabas? El juego estaba diseñado para que nadie lo pasara, respondió Shikamaru mirando en todos lados. Eso es cierto, dijeron Asuna y Kirito con confirmación. Pero Lefa veía todo el lugar maravillada, pero con el Nara, llegó hacia una pequeña puerta de madera, y todos se metieron para ver qué pasaba, y cuando ya estaban dentro, vieron que había una puerta de hierro, y también, había algo para que pudieran entrar, una clave, decía Shikamaru que estaba con diversión, porque él había cambiado todo cuando había hackeado el juego, solo tenía que ir hacia en donde podría encontrar el sistema completo, y luego de ahí, se haría con el juego completo, pero después el
él puso su contraseña, y todos pudieron entrar completamente sin problemas, pero vieron varios hologramas de cerebros. ¿Qué es esto?, decía Kirito mirando en todos lados. Son los jugadores que no despertaron, respondió Shikamaru con seriedad, y todos se habían sorprendido por eso. Aquí parece que hacen experimentos con ellos, habló Shikamaru con seriedad, y luego veían lo que decían los programas, porque en algunos decían que tenían pesadillas horribles, otros eran de felicidad, otros experimentaban la muerte, soledad, varias emociones, y Asuna no lo podía creer. ¿Por qué querrían hacer esto?, decía la peli azul incrédula. Para crear armas de destrucción, respondió Shikamaru con seriedad todavía. Hay que liberarlos. Hablaron todos con seriedad también. Ay, a eso iré, respondió Shikamaru que camino hacia en donde estaba el sistema de todo el juego completo. Lo siento idiotas, pero Shikamaru vino para hacerse millonario, asintió el Nara que estaba haciendo muchas cosas, y después abrió sus ojos, porque había una puerta abierta hacia otro mundo, pero aún así, estaba cambiando varias cosas. Cambió las claves de todo el juego, cada administrador también, y lo hacía con mucho cuidado, y nadie le decía nada. Después de todo, confiaban en él, pero con el Nara, dijo, liberar a todos los jugadores que no despertaron hace años atrás, decía Shikamaru con diversión, y el lugar solo se puso rojo por unos segundos, y luego volvió a la normalidad, porque todos los hologramas de los cerebros se habían esfumado. Sí, lo hiciste, decía Asuna con diversión, pues claro, no me gusta que alguien se crea un dios, respondió el Nara que seguía haciendo cosas, y después guardó todos los datos del juego en su tarjeta, y empezó la cuenta regresiva. Oye Shikamaru, compartirás eso, ¿verdad?, preguntó Kirito rascándose su cabeza. Pues claro, respondió Shikamaru con una gota estilo anime. ¿Lo repartirás en partes iguales?, preguntó Lefa incrédula. Todos estamos haciendo el trabajo. Además, no soy el jefe, ni siquiera Naruto. Alice manda. Ella no quiso venir, así que yo con Yui la convencimos, y ustedes se nos unieron, uno para todos, y todos para uno. Si nos meten en la cárcel, ustedes también vendrán con nosotros, respondió Shikamaru sin interés. Ya veo, asintió Kirito con confirmación. Como que ya ves, simplemente dijo que ahora todos tenemos la culpa, habló Asuna con una gota estilo anime. Pero si lo tenemos, respondió Kirito con una media sonrisa. Bueno, eso, sí, tienes razón, asintió la peli azul sin saber qué más decir. Qué genial, podré comprarme muchas cosas, asintió Lefa emocionada. Pero en otro lugar, con el otro grupo, seguían corriendo hasta que vieron una enorme jaula que estaba a la distancia. Ahí está el lugar que está encerrada Asuna, dijeron todos los que ya sabían que la peli naranja estaba ahí encerrada, y se habían detenido un poco, pero 3 no se habían detenido, porque siguieron corriendo hacia el encuentro con uno de sus compañeras. Veo este lugar, y me parece sorprendente, decía el rubio con una sonrisa. ¿Verdad que sí?, habló Alice que estaba con diversión. ¿Crees que Shikamaru se podrá hacer con este juego?, preguntó Karin con curiosidad. Yo digo que sí, asintió Yui que estaba con una gran sonrisa, porque no se habían encontrado con personas desagradables, más bien, todo iba como lo habían planeado. Pero un Naruto afiló su mirada, porque algo había visto, y sacó su katana, y estaba listo para el combate, pero la figura de algo se había esfumado. ¿Qué fue eso?, decía el rubio que estaba con seriedad. No lo sé, pero parecía buscar algo, respondió Alice que también lo había visto. No creerás, decía Naruto que miró en donde corrieron los demás, y después todos empezaron a correr a toda velocidad, porque tal vez los demás estaban en problemas, por esa razón corrieron sin mirar hacia atrás, porque ellos les querían dar un tiempo a solas a los que fueron hacia el encuentro con la peli naranja. Después de minutos de correr, llegaron hacia en donde estaban todos reunidos, pero parecía que algo estaba mal. No puede ser, algo salió mal, gritó Alice incrédula, y después todos aumentaron la velocidad. Pero con los demás, mucho antes de que los Uzumakis llegaran hacia la jaula que estaba la peli naranja, un Kirito ya veía una figura que estaba sentada. Luego una Yui dijo, mamá, y lo dijo llorando. Esa voz, dijo la peli naranja que levantó lentamente sus ojos, y vio a 2 figuras, pero ella de tanto llorar por estar sola, no podía ver muy bien, pero sí reconoció a una persona. Yui-chan, preguntó Asuna en voz baja. Mamá, gritó Yui nuevamente, y Asuna se había
había sorprendido por eso, porque pensó que estaba sola en un nuevo mundo. Yui-chan, preguntó Asuna sorprendida por lo que estaba viendo, y luego la jaula se había abierto por algo que hizo la Yui pelinegra, que corrió para abrazar a la pelinaranja que consideraba su madre, pero Asuna estaba con mucha felicidad porque no estaba sola. Pero después de que levantó su mirada hacia el otro ser, su vista poco a poco se había aclarado, porque el que lo miraba con una sonrisa, no tenía los ojos que ella quería ver, ni siquiera el cabello era del mismo color de la persona con quien había vivido muchas aventuras, aunque sí reconoció quién era el que estaba parado en donde era su jaula. «Kirito», preguntó Asuna incrédula, y el nombrado solo dio una sonrisa, pero después, lo había borrado, porque la pelinaranja enfocó muy bien su vista en él, como si se dijera, ¿acaso estoy viendo mal? Y cuando quiso decir algo, la pelinaranja volvió a hablar. «¿Eres tú, verdad, Kirito, el Kurono Kenshi, espadachín negro?», preguntó Asuna un poco sorprendida. Sí», respondió Kirito en voz baja, porque no sabía cómo hablar con la pelinaranja, porque la pelinaranja miró atrás de él, pero ahí había una rubia nada más. «¿Qué está pasando?», preguntó Asuna mirando hacia la rubia Lefa, que se sintió incómoda. «Asuna, ¿estás bien?», preguntó Kirito mirando hacia la pelinaranja, que solo asintió, aunque después dijo algo que impactó mucho al pelinegro. Porque la pelinaranja preguntó por un chico que no era él. Incluso Yui, que la estaba abrazando, la miró incrédula, porque algo no estaba bien, y Asuna contaba lo que le había pasado, y todos los que la escuchaban, estaban incrédulos. «Entonces, ¿tú no eres la Asuna que buscó?», preguntó Kirito choqueado. «No lo sé, pero yo no tengo lazos contigo», respondió la pelinaranja en voz baja, y Kirito quedó ahí parado, y no sabía qué decir, porque parecía que su Asuna no estaba en el lugar que él había llegado. A fin del flashback. La rubia Uzumaki, que ya había llegado, preguntó a todos los presentes que estaban callados e incrédulos, les preguntó qué estaba pasando, y se preocupaba por la expresión de perdida que tenía Kirito, y luego miró hacia la Yui pelinegra, que estaba sorprendida y devastada también, y eso no le había gustado, pero vio como Asuna lo miraba sorprendida, y Alice la miró de arriba y abajo, pero la pelinaranja no tenía heridas, estaba intacta, lo cual la confundió más, y después miró hacia Kirito, que estaba ahí parado, y no sabía qué decir, pero después llegó Karin, que estaba mirando en todos lados por las dudas, Yui también, porque si ellos no estaban contentos, algo estaba pasando, pero un Naruto había llegado mientras decía, «¿Pasó algo?», preguntó el rubio con curiosidad. «Naruto», preguntó Asuna, que su expresión había cambiado rápidamente. «Hi», respondió el rubio, que estaba con una sonrisa amable, y la expresión de la pelinaranja había cambiado a una mirada que Alice tenía siempre, y era amor, algo que la rubia vio incrédula, y no le había gustado, porque la pelinaranja se había levantado. Karin estaba confundida. Naruto miró hacia la pelinaranja, que estaba mirándolo con muchos sentimientos que lo confundió mucho. Y corrió hacia Naruto. Nani, espera», dijo Alice, que quiso decir, «¿qué te pasa?», pero Asuna corrió hacia Naruto y le había dado un abrazo, mientras decía, «Lo siento, de verdad, lo siento tanto, no pensé que esto pasaría», hablaba la pelinaranja llorando en voz baja. Yui con Alice tenían un tique en sus ojos. Uno, era porque Alice era su esposa en el juego, y pronto en la vida real, y dos, porque Yui no le gustaba que otras mujeres se pegaran a su padre, era algo que tenía porque Alice era de ese modo, y como ella era ya su madre de sangre, tenía todo de ella. Naruto veía como su hija Yui y su esposa Alice lo miraban con unos ojos asesinos. «¿Qué pasa?», preguntó Naruto asustado, porque de la nada lo habían abrazado. Y no entendía nada de lo que estaba pasando, pero su familia ya lo miraban con mucha hostilidad. Él era inocente, no merecía unas miradas oscuras por parte de su familia. «Papá, traidor», gritó Yui, que le dio un puñetazo. Gritó Naruto muy fuerte, porque le dieron un puñetazo en toda su cara, y Alice solo dijo, «¿Qué significa esto, Uzumaki?» «Naruto», decía Alice con una aura peligrosa, «¿de qué estás hablando?». «No hice nada», respondió Naruto rápidamente, porque lo querían golpear, y Asuna se puso al frente de Alice, mientras que lo miraba con seriedad, y ella le devolvía la mirada con furia, y ambas estaban listas para hacer lo que sea para salir con la victoria.
A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas y gamers, bueno, ¿qué pasó mis crack? ¿Todo bien por ahí? Feliz año nuevo nuevamente, y espero que la pasen muy bien con toda la familia, aquí pasando el rato Namikaze Padilla, les desea buena salud, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Nos vemos al rato.